Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Hitzenberg Hernández Garduño, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano. Lo que estoy a punto de presentar es lo correspondiente al reto número 5, Desarrollo Económico y Empresarial en México, que compete al módulo de aspectos culturales y psicosociales del mexicano. El trabajo se centra en el sector empresarial y su influencia en la clase media en México y la proyección al futuro. Al respecto de esto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2020, refiere que en el año 2020 existen alrededor de 47.201.614 mexicanos que corresponden a la clase media. De este lado tenemos en la parte inferior los diferentes porcentajes de cada una de las bases, mientras la clase baja, el total de la población, refiere que es el del total de población, la cantidad de personas, el porcentaje que corresponde a este estrato social es el 62%, mientras que la clase media refiere un 37,2% y la clase alta es una minoría de 0,8%. En la parte superior podemos ver esta relación que les expliqué: 62, 37, 2 y 90 y 0,8. Ahora bien, siguiendo por esta misma línea, podríamos decir que ha habido, o podríamos esperar que exista una evolución de la clase media ascendente. Sin embargo, su comportamiento a lo largo de los años, a partir del 2010 hasta el 2020, en el trabajo de INEGI, Estadísticas Experimentales Cuantificando la Clase Media en México, nos refiere que en el año 2010 al 2012 hay un crecimiento hacia el 2016, un crecimiento hasta el 2018 y para el 2020 hay un decrecimiento que se muestra una caída del 46,7% al 42,2%. Ahí tenemos dos colores: el azul respecto a hogares, el rosa refiere a las personas. Dentro de todo este instrumento referimos que hay una tabla de los estados y los estados con más hogares de clase media son la Ciudad de México, Colima y Jalisco. Mientras que por otra parte, Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen un menor porcentaje de hogares de clase media. Ahora bien, cuando hablamos de clase media, este estrato social refiere a algunas características en particular que no tienen en el mismo porcentaje o la misma presencia en los otros estratos, en los otros niveles sociales. 11,2 años de estudio promedio de las personas que corresponden a este. 55,9% de esos hogares poseen un asalariado formal. Otra parte, un 6,4% tiene un independiente formal y un 43,2% se encuentra en cargos directivos, de mando o de jefe. Mientras que su promedio mensual en los hogares urbanos es de 23,451 pesos. El promedio mensual, por su parte, en los hogares rurales es de 18,569 pesos. Hay pequeñas variaciones. Los servicios privados a los que ellos pueden acceder comprenden desde internet, automóviles, televisión, tarjetas de crédito, en diferentes porcentajes que ustedes pueden ver sin problema en la parte de abajo. 76% acceden a internet, 6,1 cuentan con automóviles, 55,3 tienen televisión, 41,7 posee tarjetas de crédito. Por otra parte, cuando hablamos de sectores empresariales en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística en el 2023, el sector empresarial es el conjunto de empresas, organismos e instituciones que tienen el objetivo económico
centrado en la producción de bienes y servicios para la venta o futuro. ¿Qué genera? Genera empleo, genera innovación, genera crecimiento del Producto Interno del país, Producto Interno Bruto. ¿Y qué es lo que excluye? No contempla actividades como la enseñanza superior, no contempla servicios públicos a las entidades sin ánimo de lucro. Se enfoca en producir para vender. Muñoz y Guaymilaj en 2020, en el año 2020, refieren que estos sectores producen competitividad y mantenimiento en el factor económico porque generan empleos. En México se experimentan condiciones laborales no adecuadas con bajos salarios que no permiten a las familias cubrir sus necesidades básicas. También debe de comprenderse que se abordan los diferentes tipos de empresas, tanto las micro, las macro, las pequeñas y las medianas empresas. Por lo que respecta a lo referido por Castillo en el 2011, en la gráfica podemos ver que en México los sectores económicos se dividen en sector primario, sector secundario y sector terciario. El 17% corresponde al sector terciario, el 78% al sector secundario y un 5% únicamente responde al sector primario. En la parte de abajo nos indica el material gráfico, el número de actividades que realiza cada uno de estos sectores. El sector primario realiza principalmente cuatro actividades, el sector secundario abarca un panorama más amplio de 56 actividades y el sector terciario comprende 12 actividades. Y debemos entender por sector económico a las áreas de la economía, primaria, secundaria y terciaria, enfocadas a diferentes cosas, ¿no? Mientras que el sector primario se enfoca a la explotación forestal, a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura y a la pesca. Hablamos de recursos naturales, explotación de recursos naturales. El sector secundario contempla otro tipo de actividades como la minería, el petróleo, la industria manufacturera, trabajando materias primas, cada uno desde el ámbito de su competencia. Por su parte, el terciario abarca ahora un panorama de turismo, comercio, comunicaciones, servicios, transportes, y el turismo a su vez contempla a la hotelería y a los restaurantes. Y cuando decimos servicio del sector terciario, nos referimos a servicios tanto profesionales como financieros, como gubernamentales, cuestiones de comercio, de transporte, de comunicaciones, cuestiones inmobiliarias, incluso de alquileres. ¿Qué es lo que podemos concluir? Podemos concluir que no hay una ausencia de una definición consensuada de la clase media. Esto provoca disensos en la medición, en las dimensiones, en los indicadores y los umbrales para identificarla. Alguna parte de la literatura que asume unidimensionalidad del ingreso clasifica los enfoques de abordaje entre aquellos que están basados en la desigualdad o el tamaño. Ahora bien, Reyes, en el 2017, plantea que en México, dada la persistencia de su pobreza y desigualdad en el tiempo, expresión también de políticas públicas redistributivas efectivas, sigue siendo un país de pobres y no de clases medias. El color azul se refiere a lo de nuestro interés, ¿no? Las clases medias. Podemos observar, está nuevamente catalizado o dividido entre hogares y personas, podemos observar algunos crecimientos que son casi a la par. Por ejemplo, en el año 2018, la clase baja era de 17.752.119 personas. 119 hogares de la baja. Y la clase media contaba con 16.215.024 hogares. Entonces, podemos ver a través de los números que en algunos años se muestra un crecimiento proporcional y en otros está siendo rebasado.
Ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero recapitulamos ese punto. En base a todo lo dicho, podemos concluir que existen infinidad de factores que obstaculizan el acceso a los estratos superiores, de acuerdo con las cifras expuestas por el INEGI y otros institutos especialistas en la materia, con conocimientos en la materia, donde indica que la clase baja ha ido en un constante crecimiento, aún más que la media o la alta, lo cual es una cifra preocupante. De igual forma, hay una relación entre el sector empresarial de este crecimiento y de la obstaculización al acceso al siguiente estrato para cubrir las necesidades básicas de la vida. El trabajo, además de ser una actividad indispensable en nuestra vida, nos permite y de satisfacer, evidentemente, las necesidades básicas de nuestros hogares y de manera individual, también influye de manera directa en la sociedad, porque estamos hablando de cuestiones económicas, hablamos de crecimiento social, de crecimiento económico, que hay otro tipo de inversiones en el país, que esas inversiones generan dinero, que el dinero se distribuye en diferentes presupuestos destinado a diferentes cosas o diferentes acciones en el gobierno. Entonces, lo que realizamos nosotros y lo que realiza el sector empresarial desde sus diferentes capacidades, pues está influyendo en el crecimiento o estancamiento, porque existe un estancamiento. Corrijo, en el estancamiento de la clase baja, el decrecimiento que se mostró en ese año.